de los tumores benignos del hígado. Pero en general decir tumor es decir nada, porque no decimos si es benigno o es maligno, es una palabra ambigua. Entonces, los tumores del hígado, o sea, las lesiones malignas del hígado, se originan en los hepatocitos. El epitelio de los conductos o el tejido mesenquimatoso puede venir de otros sitios distantes al hígado. Entonces, estos son las lesiones metastásicas. En los adultos son los más frecuentes que los tumores primarios, que también son malignos. Entonces, es un poquito controversial. A veces llevamos un tumor que pensamos que es primario del hígado y es el más importante, y en la realidad no es así, porque son estos los que vienen en más frecuencia de hueso, de recto, de colon, de donde tú quieras, ovario, útero, tantos lugares hay, y esos son los más frecuentes. En los niños, los tumores malignos primarios son más frecuentes que las metástasis y los tumores hepáticos benignos en los niños. Los hemangiomas cavernosos son los tumores benignos, pero esto no se presenta en los niños, sino es en las personas mayores. Y entre los benignos tal vez es el más frecuente. Entonces, los tumores del hígado se pueden clasificar en tumores benignos y tumores malignos. Entre los tumores malignos podemos mencionar el carcinoma hepatocelular y los tumores metastásicos. Hay otros más, pero no es el tema de hoy. Y hoy nos vamos a centrar a lo que el programa nos ha indicado y referirnos al carcinoma hepatocelular. Los tumores benignos se han estudiado a partir de autopsias que se han realizado, y aquí se ha encontrado del 1 al 7%. Un hallazgo que prácticamente ha cursado asintomático y no ha tenido molestia. 1 al 7% en las autopsias. La lesión benigna más frecuente del hígado es el hemangioma. Entonces, hay otros que también son benignos en el hígado, el adenoma, la adenomatosis, la hiperplasia nodular del hígado. Y otro que hay que mencionar, el quiste simple de hígado. Estas cosas pasan desapercibidas o son hallazgos casuales al hacer otro tipo de estudios. Que esto lo tiene el paciente pues por años, 10, 20, 30, 40, 50 años. No ha dado molestia y haya permanecido. Entonces, los hemangiomas, por ejemplo, son las lesiones benignas más frecuentes. Tienen 3 formas de manifestarse. Hay una masa abdominal, un tumor abdominal, un dolor que es insidioso, o sencillamente esto se ha manifestado porque se ha roto este hemangioma. ¿Y cómo se ha manifestado? Con hemoperitoneo y datos de irritación peritoneal. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay irritación peritoneal, hay un abdomen agudo, hay que operar una laparotomía exploradora. Sorpresa, que te has encontrado una ruptura de un quiste del hígado. Entonces, estos son hallazgos casuales o sencillamente, pues como son asintomáticos y son muy inespecíficos, esto todavía hace un poquito más difícil el sospechar en estos. En la exploración física, en el examen físico de un paciente que tiene hemangiomas, vamos a palpar una masa. Entonces, ¿cuáles son los exámenes? Este paciente puede no tener ninguna molestia.
Va a depender la palpación de este tumor, este aumento de volumen, del tamaño del hemangioma. Normalmente estos hemangiomas son pequeños y se sospechan, se diagnostican porque sencillamente tenemos enfrente una complicación, la ruptura del hemangioma y el sangrado. ¿Cuáles son los exámenes ideales para hacer en los hemangiomas? Las pruebas de función hepática, laboratorio clínico básico, el ultrasonido o la ecografía abdominal, la tomografía, con contraste, sin contraste, la angiografía. La biopsia, pues me pueden decir, ¿es obligatorio? No, señor. En los hemangiomas o sospechas de unas lesiones de esta característica, está contraindicado hacer la biopsia. ¿Por qué? Por el sangrado. ¿Cómo se hace el estudio histopatológico? Si ha habido ruptura de eso, pues eso sí se puede mandar, se puede quitar, pero de otra manera es un poquito más complicado. La ruptura del hemangioma es la complicación. Esta ruptura va a dar un sangrado, un hemoperitoneo, y esto va a llevar a otra cuestión. Una mayoría de los hemangiomas, su tratamiento es la observación. Nada más. El quirúrgico cuando hay esta complicación que se ha roto. La radioterapia depende. No es una patología que quieras controlar. Aquí, más que la radioterapia, los entendidos y los libros dicen la radioterapia, pero creo que la radioterapia tiene poco efecto en relación a otras alternativas de tratamiento médico, naturalmente que aumenta el riesgo, el esclerosar. Usar medicamentos para esclerosar los vasos, pero es el hígado. Y es un procedimiento a ciegas, aunque tengas una guía ecográfica, vas a pinchar y vas a tener un sangrado. Eso es lo que para a muchos médicos para hacer una biopsia, por ejemplo. La biopsia es por punción. Y al puncionar, pues vas a desgarrar un vaso. ¿Y qué vas a tener? Un sangrado. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a tener que operar. Por eso, estas cosas es mejor verlas. Los hemangiomas se clasifican como hemangioendoteliomas. Estos hemangioendoteliomas solo se presentan en los niños. Es una alteración congénita. Estas lesiones hemangiomatosas que se ven en el hígado, también en los niños recién nacidos se acompaña por hemangiomas en la piel. Entonces, esto solamente lo vamos a nombrar. Los hemangiomas de los adultos es el capilar y el cavernoso. Todos estos provienen de las células angioblásticas. El hemangioma capilar, un poquito vamos a repasar de esto. Aparece en todas las edades. Es silencioso. Puede tener tamaños considerables y producir síntomas. Y dependerá del tamaño, si es que se hace el diagnóstico, la posibilidad de una extirpación quirúrgica. Normalmente estos hemangiomas son incidentales. Al hacer otros exámenes con otra patología, son hallazgos casuales que uno hace. El hemangioma cavernoso son lesiones de las personas adultas. Mire, el término medio es a los 50 años. También son de diagnóstico incidental, porque pueden permanecer pequeños. Digamos que 50 años ha estado. El paciente tiene 60 años, desde la niñez. Entonces, si son pequeños, estos no vale la pena pensar en quitarles.
pensar en hacer algo. ¿Por qué? Porque el hacer algo tiene más riesgo que beneficio. Estas lesiones son raritas, pero cuando son múltiples son un poquito más. Y es muy poco de las personas que son portadoras de esto que presentan síntomas. ¿Por qué? Una mayoría de estos son muy pequeños y prácticamente no es sintomático y su hallazgo prácticamente es incidental. Entonces, ¿qué hay que hacer esto? Pues sencillamente hacer un examen adecuado, minucioso, una ecografía Doppler, una arteriografía si es posible, o una tomografía con contraste y sin contraste, o una resonancia, que son los exámenes que nos van a decir exactamente qué es esto. ¿Es un hemangioma o no es un hemangioma? Porque estos hay que descartar que sean lesiones metastásicas. Pero al ser de contenido líquido, pues esto prácticamente es un hemangioma o es un quiste. Ahora, si es un quiste, con el medio de contraste no se va a modificar esto, porque el medio de contraste está yendo por la sangre, pero si es que es un hemangioma, esto se va a pintar. Entonces el diagnóstico también es de certeza, no es al tuntún. Otra de las lesiones benignas del hígado es el adenoma. Esto se ha visto un incremento, básicamente ¿por qué? Porque en el tiempo actual las mujeres hacen uso de una situación que es los anticonceptivos. Los anticonceptivos no es deporte para tomar, chicas. Esto es un poquito de llamada de atención para ustedes. Si bien es cierto que el anticonceptivo ha sido diseñado con un objetivo, ¿y cuál es? Es el evitar el embarazo. También esto tiene efectos secundarios. A nivel del hígado, es la causa de un grupo pequeño de tumores benignos. Y esto a nivel del hígado. A nivel vascular son otras. A nivel de la mama, del endometrio, son otros. Entonces, esto, pues antes de 1960 era raro. ¿Por qué? Porque no había el control de la natalidad como ahora hay. Entonces, una señora dice, no, yo quiero una inyección y quiero para 3 meses. Y así va repitiendo, 1 año, 2 años, 4, 5 años. Cuanto más tiempo, pues más es el riesgo de generar un tumor benigno. Miren, por ejemplo, 50,000 autopsias el año 1958. ¿Cuántos casos han encontrado con adenomas en estas autopsias? 2 casos. La Clínica Mayo, 4 casos. En prácticamente 50 años. En el siglo pasado era muy raro, pero en la actualidad esto está creciendo y que asusta. Entonces, lo último, en publicaciones recientes de adenomas hepáticos, en 93% de estas pacientes había el antecedente de consumo de anticonceptivos orales. Es alto, chicos, casi todas. Entonces, es otra la alternativa que hay que buscar, porque esto, en definitiva, causa muchas cosas. Esto directamente ha ido aumentándose su incidencia con el uso de los anticonceptivos. Anticonceptivos, las chiquitas de 13, 14 años ya están comprando. Estos adenomas pueden ser variables. Estos ya no son tan pequeños como los hemangiomas. Pueden alcanzar un tamaño de 8 a 10 centímetros. Son intraparenquimatosos o tienen una pequeña cápsula. El lóbulo derecho en el 75% es lo que presenta, pero también puede haber en el lóbulo izquierdo. Estos adenomas por el tamaño pueden presentar zonas de hemorragia y necrosis.
Pero la diferencia es que estos adenomas carecen de estructuras biliares, o sea que no hay riesgo de que va a drenar a la vía biliar. A veces esto también es silencioso. ¿Y qué es lo que hace sospechar la complicación de esto? Ha habido ruptura, ha habido hemorragia, ha habido necrosis. A veces el tamaño requiere más irrigación, más nutriente, y lo que tiene pues no le llega en la cantidad necesaria. Entonces por eso produce zonas de hemorragia y se necrosa el mismo tejido en medio. No es una lesión maligna, por lo tanto no va a formar neovasos. Es una lesión benigna. Entonces, a veces la ruptura o la hemorragia o los dos es lo que obliga al cirujano a tomar conductas. Y, sorpresa, un tumor del hígado. Haciendo la histopatología es una lesión benigna. Este adenoma se encuentra en 3 grupos de pacientes. Pacientes adictos a los anticonceptivos y los esteroides, un grupo. Otro grupo, pacientes diabéticos o glucogenosis, o sea, alteración de la glucosa, o personas con adenomatosis. ¿Cuáles son las personas con adenomatosis? Es el mismo adenoma, pero tiene más de 10 bolitas en el hígado. Eso ya se llama adenomatosis. ¿Cuál es el riesgo relativo de los anticonceptivos? Es por el tiempo. 2.5 veces a los 5 años. 7.5 a los 9 años. A los 10 años, el 25% jóvenes. Es alto y es espantoso. Adenomatosis hepática. Es el mismo adenoma, pero aquí hay más de 10 adenomas. Ya cuando hay ese número, se llama adenomatosis. Es menos frecuente. Aquí, por ser hay mayor riesgo de hemorragia y la misma transformación maligna. A veces uno dice, esta lesión benigna nace como tal y va a terminar como tal, y no hay tal transformación. Pero aquí participa otro factor más, no solo los factores de riesgo, sino que también los factores biológicos, o sea, las alteraciones cromosómicas o la acción de algunos oncogenes que promueven el crecimiento del cáncer. Si se puede quitar esto, pues hay que quitarlo. Al quitarlo esto, pues reduces el riesgo de ruptura y de hemorragia, que esto sí es mortal en la mitad de los pacientes, por el sangrado. Otra de las lesiones benignas es la hiperplasia nodular del hígado. Esto está formado por hepatocitos y células de Kupffer. Aparecen como lesiones múltiples o aisladas, o puede englobar todo el lóbulo del hígado. Esto se asemeja a una cirrosis, porque la lesión que tocas es fibrótica y es nodular. Su etiología de esto se desconoce, pero unos dicen que se podría deber por malformaciones arteriales preexistentes, pero las alteraciones arteriales o las malformaciones vasculares tuviera que ser en todos los segmentos del hígado, en ambos lóbulos, porque esto cuando empieza involucra todo el hígado. El hígado se observa como si fueran nodular y fibrótico, como si fuera un hígado cirrótico en su primera etapa. Pero estos se asocian con otras lesiones malignas, los carcinomas fibrolaminares o fibrolamilares, así se llama. Entonces, también se ha visto estos con pacientes que tenían
hemangiomas. Pero son lesiones benignas que no ponen en riesgo la vida de la persona, salvo si se presenta alguna complicación. Esto se presenta en mujeres en edad fértil o más allá. No parece tener esto relación con los anticonceptivos, pero la hiperplasia nodular aumenta el riesgo de hemorragia. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con los adenomas. Aquí la biopsia jóvenes como en toditas está contraindicado. La lesión inicial es la biopsia, mejor si es a cielo abierto. Otra de las lesiones que hay que mencionar es el quiste simple de hígado. Es una alteración que simplemente es del conducto linfático. Entonces son dilataciones saculares que tienen líquido citrino. No se comunican con el vaso, no se comunican con la vía biliar, o si se comunican, pues se drena y se pierde. Pero el quiste simple puede estar ahí por años. No causa ninguna molestia, ni sangrado siquiera. Si se rompe, pues se reabsorbe. O si se comunica o se rompe al conducto biliar, se drena y se acabó. Entonces, es algo que también se encuentra de manera accidental o incidental al realizar exámenes por otra causa. Un quiste simple, que no causa ninguna molestia. Otro de los capítulos que vamos a revisar y que nos han encomendado es el cáncer, el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma, pues, es algo al cual hay que respetarle mucho, jóvenes, porque es una lesión maligna altamente mortal. Entonces, su origen es en las células del hepatocito, en las células del hígado, o el tejido parenquimatoso. Es la séptima causa en el hombre del cáncer. Es la novena en la mujer. Entonces, tenemos les ruego un minutito, tengo una interferencia. Unos minutitos, por favor. Diana. Diana. Mira, esto ha aparecido, no sé qué apretar. Yo creo que lo aceptar. Bien. Disculpen, jóvenes, la interferencia es algo involuntario. Entonces les decía, cada año se diagnostican, miren, es una cifra que realmente espanta, 310,000 a 1,000,000 de casos nuevos de hepatocarcinoma. Es demasiado alto, demasiado, una cifra que espanta. En Japón
es prácticamente donde ha incrementado mucho más. Pero no solamente en Japón, los países del primer mundo, Europa, Norteamérica. Entonces, hay un incremento de esta patología. ¿Serán por los factores de riesgo o serán otras situaciones que coadyuvan en esto? Pero realmente ha ido incrementando de una manera, pero espantosa. La incidencia del hepatocarcinoma es de 1 a 4 por 100.000 habitantes. Pero en África, los negritos tienen 60 personas con hepatocarcinoma por cada 100.000 habitantes. Entonces, en África está la mayor cantidad de estas lesiones. Algo tendrá que ver la alimentación, los hábitos alimenticios o ambientales. En el hombre es más frecuente que en la mujer, 3 a 1. La edad de presentación en promedio es de 40 a los 60 años. La raza negra es la más afectada y los asiáticos. Entonces, eso es ¿cuál es? En el hombre hemos dicho que es más frecuente en relación a la mujer. 3 a 1. En las poblaciones de riesgo intermedio, 2 a 1. Son los países industrializados que más padecen hepatocarcinoma sin cirrosis jóvenes. Aquí, en hombres y mujeres, es similar la presentación del hepatocarcinoma. Entonces, tendrá algo que ver la cirrosis hepática. Tendrá participación o coadyuvará en el hepatocarcinoma. Entonces, cuando hablamos de etiopatogenia, debemos referirnos a los factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de hígado? Infecciones o afecciones por la hepatitis B, la cirrosis alcohólica, alimentos contaminados con aflatoxinas. Esto sobre todo en localidades donde el clima es tropical o subtropical, donde el alimento se contamina con un tipo de hongo. Entonces, ¿será que los negros del África tienen esto de preferencia y por eso suben tanto su incidencia? El uso de esteroides anabolizantes, agentes inmunosupresores, los pesticidas, los que utilizan para fumigar, las aminas aromáticas, los hidrocarburos clorados, hasta la hemocromatosis jóvenes y algunas infecciones parasitarias del hígado. Estos son los factores de riesgo en términos generales que se manifiestan para las lesiones malignas del hígado. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del paciente que tiene un hepatocarcinoma? Vamos a tener astenia, adinamia. Vamos a tener pérdida de peso. Estos 3 son los más importantes. El dolor abdominal es menos importante que esto, pero también en la mitad de los pacientes se presenta. La anorexia vamos a tener en el tercio, la hipertermia, la hepatomegalia también en el tercio, la esplenomegalia de la misma manera. Pero aquí entra otro factor, la citis. La citis no es una manifestación del cáncer. La citis viene a ser una manifestación de la hipoproteinemia o la desnutrición a la cual le ha llevado el cáncer a la persona. Y la manifestación de esto es pues la hipoalbuminemia o la hipoproteinemia. La citis simplemente se manifiesta de eso. La ictericia va a depender del tamaño del tumor, que comprima las vías biliares, de su localización, en otras palabras, y de su tamaño. Entonces, la masa palpable. Y en algunos casos, pues va a haber
lo que la cirrosis nos da. Síntomas feminizantes. Entonces, atrofia testicular, la aparición de ginecomastia, una de esas cosas. O sencillamente el paciente no tiene ninguna manifestación, ninguna molestia, pero tiene la enfermedad. La enfermedad no se va a manifestar desde el momento que tiene. La enfermedad se va a manifestar cuando ya ha tenido un avance importante, una invasión en el cuerpo, cuando la enfermedad ya está avanzada. Entonces ahí va a aparecer el dolor. El dolor no aparece porque tienes un tumor en el hígado, no. El dolor del hígado, el hígado en términos generales no duele, el parénquima no duele. Lo que duele es la distensión de la cápsula. Entonces esto puede tener un tamaño considerable. Mientras no haya una distensión aceptablemente grande de la cápsula de Gleason, no va a haber dolor, no va a haber molestia. Pero una vez de que haya eso, pues sí va a presentarse. Además de estas molestias que son los más frecuentes, este tipo de cánceres, como otros cánceres, se pueden manifestar los síndromes paraneoplásicos, aquí asociados al hepatocelular. Son manifestaciones en otro sitio, de otra víscera, de otro órgano, pero sin que esté enfermo. Entonces, un paciente tiene un tumor en el hígado. Este paciente, pues, va a tener otras manifestaciones. Los síndromes paraneoplásicos, paralelos. Entonces, no es del sitio primario. Puede manifestar el paciente hipoglucemia. Se le ha bajado el azúcar sin causa, sin explicación. Puede haber una policitemia. Los glóbulos rojos están muy elevados. Puede haber hipercalcemia. Alteraciones sexuales, ginecomastia, por ejemplo, una persona mayor. Hipertensión arterial. Síndrome diarreico. Porfiria. Osteoporosis, osteoartropatía. Tirotoxicosis. Polimiositis. Neuropatías. Entonces, estas manifestaciones son manifestaciones de otra víscera que no está enferma, pero de manera subconsciente el paciente o el organismo trata de llamar la atención para que la persona busque atención médica y se le puedan hacer los exámenes para determinar qué es lo que tiene. Las pruebas diagnóstico, por ejemplo, las pruebas bioquímicas, no permiten diferenciar el hepatocarcinoma de otras lesiones o la misma cirrosis. Entonces, hay marcadores que circulan y que tienen un nivel suficiente y pueden ser utilizados para el diagnóstico. Por ejemplo, el marcador tumoral para el cáncer de hígado es la alfa-fetoproteína. Es un estudio con un 90% de especificidad. Otros exámenes, el hemograma, que vamos a ver seguramente anemia por la cronicidad. La cirrosis es crónica, las hepatitis son crónicas, el cáncer también es crónico. Entonces, cuando hay cronicidad en esto se impone, lo primero, la anemia. Al imponerse la anemia hay debilidad, hay astenia. Y se va a acompañar con desnutrición y va a haber ascitis. Las pruebas de función hepática. La fosfatasa es un marcador indirecto que te dice esto es un cáncer, aquí hay un cáncer. O también otro marcador que es de la misma manera es la deshidrogenasa láctica. Las transaminasas van a estar elevados, pero no en todos tampoco no van a estar muy elevados. 3 veces, 5 por 3, 15, 150. Una hepatitis dependerá de la magnitud, de la severidad de la hepatitis. Para sospecha diagnóstica, alrededor de 500. Más de 1000 es hepatitis.
Y cuanto más elevado en un cuadro de hepatitis de las transaminasas, más severa es la hepatitis. Ustedes saben que las hepatitis pueden ser o cómo se clasifican, en A, en B, en C, en D. Entonces, aquí lo que nos interesa es la hepatitis B y la hepatitis C. Entonces, la albúmina va a estar baja por la desnutrición. Los estudios radiológicos. La radiografía de tórax dice para pulmones. Bueno, no es el estudio ideal para buscar metástasis pulmonares, la radiografía de tórax, jóvenes. Nos sirve, sí, pero no en la magnitud que le damos atención. Lo que sí nos va a mostrar es elevación del diafragma. Nos va a mostrar derrame pleural derecho o zonas de atelectasia. Entonces, las metástasis en el hueso puede sí hacernos sospechar. Para las metástasis en el pulmón, el mejor estudio es la tomografía lineal de tórax. Es una placa como la misma radiografía, pero hecho con el tomógrafo. Es una radiografía, es una pasada, donde ahí sí ninguna metástasis se te va a escapar. La tomografía lineal de tórax. Entre los estudios por imagen para el diagnóstico del hepatocarcinoma, la ecografía. La ecografía tiene un lugar de predilección. La ecografía no se compara ni es desplazado por la tomografía. Los dos se complementan, los dos se deben hacer. La ecografía en el tiempo actual ya te permite hacer Doppler para ver vasos o para ver irrigación de este tumor. O este tumor es de 10 centímetros, pero no es vascularizado. La ecografía Doppler ya te hace sospechar en esto. ¿Y con qué vas a confirmar? Con la tomografía con contraste o la resonancia magnética. Entonces, son estudios que no se comparan, jóvenes, pero sí se complementan. La arteriografía, bueno, vas a tener, si es un tumor benigno, un angioma. Ese tumor que te ha descrito la ecografía, aquí lo vas a ver que concentra el medio de contraste y está bien delimitado. Entonces es categórico el diagnóstico. No es un tumor maligno, es un hemangioma. En el último tiempo, pues la laparoscopía también se utiliza para hacer diagnóstico, pero esto para ver de manera directa la extensión de la lesión por fuera, para valorar siembras peritoneales, para valorar infiltración de la serosa de la cápsula de Gleason del hígado, o tomar biopsias de algún sitio del peritoneo. La ecografía, lesiones pequeñas. Depende esto de quién lo hace. Esto es dependiente del operador. Si el operador es muy bien capacitado, nos va a detectar lesiones más pequeñas, jóvenes. Cuando hablamos de un cáncer hepatocelular, las lesiones o lo que se va a ver no es homogéneo, es de una manera heterogénea. Entonces ya hace sospechar, ya te dice aquí, hay esta cuestión, que la lesión es heterogénea. Entonces uno ya sospecha que estamos frente a otra situación. La tomografía es un método no invasivo, pero básicamente para valorar la extensión. Entonces, aquí te ve como en la ecografía con Doppler, la vascularización, la hipovascularización que rodea al tumor y que está dentro del mismo. Y tenemos una lesión bien delimitada.
la tomografía. La arteriografía. También tenemos una lesión que nos delimita. Y todos los vasos vamos a ver. La superposición a veces perjudica, pero define la vascularidad, sus variaciones anatómicas, de lo que hemos hablado en la primera clase, la arteriografía. Nos va a determinar el compromiso de la vena porta y la vena cava inferior. Nos va a aclarar las pequeñas lesiones hipervascularizadas y también la extensión de la enfermedad. Entonces, la arteriografía es un excelente apoyo. Otro de los exámenes que debemos mencionar todavía, jóvenes, es el PET scan, la tomografía con emisión de positrones. No tenemos en nuestro medio, pero no por eso no debemos mencionarlo. El PET scan es un excelente medio de diagnóstico, sobre todo para lesiones malignas y las metástasis, el primario y las metástasis. Con la inyección del material radiactivo, pues tienes el sitio primario donde va a captar eso, y buscas eso, y en la imagen, que es una tomografía, pero usado con otro complemento más. Entonces nos va a determinar y nos va a mostrar la lesión primaria y los sitios donde está drenando o donde tenemos metástasis. Entonces ese es el estudio más ideal para planificar la cirugía. Ahora, debemos también recordar, antes de ir aquí a anatomía patológica, tenemos que ver desde el punto de vista molecular. Hemos hablado de factores de riesgo, pero hay otros factores que nosotros debemos mencionar. Se han identificado la sobreexpresión de muchos oncogenes. ¿Qué son estos oncogenes? Simplemente son los genes que van a promover el crecimiento del cáncer. Y otros que son los que van a neutralizar, o sea, van a proteger. Pero cuando hay un desbalance entre estos dos y se imponen los oncogenes, los protooncogenes, bueno, pues ya viene la enfermedad. Y hay que mencionar el factor de crecimiento epidermal. Entonces, este provoca el desarrollo del epitelio y favorece al crecimiento del cáncer. Otro es el NRAS, que su activación de este gen de manera inapropiada puede mostrar una señal de transducción para la célula y, por ende, la proliferación y transformación maligna de los tumores. Entonces, tenemos el factor de crecimiento epidermal, es el TFFA, y el NRAS. Y el otro es el CEMIC, el CEMIC-C, o CEMIC, como quieran llamarlo. Esto es un codificador de proteínas del núcleo de la célula que se unen al ácido desoxirribonucleico y facilitan su transcripción. Entonces, esto también participa. Otro que participa es el P53. Este P53 se ha relacionado con tumores más agresivos y peor, con pobre sobrevivencia. Entonces, aquí también está participando el factor genético. Entonces, puede ser los factores de riesgo los únicos que participen o que nos hagan creer. Sí, puede ser. Pero también hay otro factor que está dormido dentro de la información genética de la persona. Y son estos oncogenes, la sobreexpresión de estos que se encuentra en los exámenes de laboratorio que se hacen, o sobre todo con la inmunohistoquímica.
Entonces, esto se encuentra por inmunohistoquímica, no se encuentra por sangre. Es el patólogo que hace esto. De la biopsia inicial que se ha tomado, se manda a estudio, el patólogo eso lo procesa, lo corta, lo fija en portaobjetos y en eso ve en el microscopio. Eso mismo se manda para el patólogo que hace la inmunohistoquímica y hace otras tensiones en eso mismo. Y de ahí sale el diagnóstico de esto. Entonces eso se llama el examen inmunohistoquímico. Entonces aquí el patólogo es el más importante para decirnos esto es una lesión maligna o es una lesión benigna. Hay lesiones benignas que no podemos tomar biopsia, como ser el hemangioma, las lesiones vasculares, por el riesgo de sangrado importante. Pero hay otras lesiones que sí podemos tomar. La hiperplasia nodular del hígado, el adenoma, son lesiones grandes del hígado, no son vasculares. Entonces, esas podemos tomar. Las lesiones vasculares, los hemangiomas, están contraindicados, jóvenes, tomar una biopsia por punción. Completamente contraindicados. Entonces, para el cáncer, para el hepatocarcinoma, el diagnóstico es histopatológico. El patólogo es el principal, es el más importante. Aquí puedes tomar la biopsia de la forma y manera como te han descrito. Biopsia incisional, biopsia a cielo abierto, biopsia por punción, biopsia por aguja de Trucut, cualquiera. Entonces, cualquiera sea la vía. Entonces, este cáncer hepatocelular va a ser una lesión nodular o masiva. En el 90% de los casos tiene una apariencia macroscópica de esa manera. Y el 10% pues va a ser difuso. Esta lesión va a tener 3 tipos celulares que el patólogo también debe estudiar y debe informarnos como parte del reporte de patología. Las células trabeculares, las células de compacto, las células pseudoglandular y las células claras. Entonces, estos son los tipos celulares que el patólogo nos va a mostrar. Tenemos una clasificación, el TNM. Esto creo que es el más práctico y el más acorde a lo que es el tumor. T0, sin signos de tumor primario. T1, tumor solitario, menos de 2 centímetros, sin invasión vascular. T2, tumor solitario, de menos de 2 centímetros, con invasión vascular. O tumores múltiples, limitados a un lóbulo, pero ninguno mayor de 2 centímetros y sin invasión vascular. O sea, T2 aquí tiene doble filo. 1, menos de 2 centímetros con invasión vascular. O pueden ser varios, pero confinados a un lóbulo. Ninguno mayor de 2 centímetros y sin invasión vascular. Entonces, puede ser tumor solitario, único, mayor de 2 centímetros, sin invasión vascular. Esto es una clasificación un poquito doble filo porque te confunde, te podrías confundir fácilmente. El T3, tumor solitario, mayor de 2 centímetros, con invasión vascular. O tumores múltiples, limitados a un lóbulo, ninguno mayor de 2 centímetros, con invasión vascular. Entonces, como que dice una cosa y se retrae, pero así es la etapificación que le vamos a hacer. El T4, tumores múltiples en más de un lóbulo, con infiltración tumoral en las ramas principales.
de las venas porta o hepática. Entonces, ¿cuál es la importancia de la infiltración porta y hepática? La irresecabilidad, jóvenes. Son lesiones centrales, donde está en medio de los dos lóbulos, en el ilio. Entonces está infiltrando. El querer quitar esto, pues hay que tener a disposición una prótesis vascular para quitar en bloque todo eso y reemplazar. Pero eso hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo de manera violenta. El N es la invasión a los ganglios. N0 sin metástasis en ganglios regionales. N1 hay metástasis. El M sin metástasis a distancia. El M1 pues con metástasis a distancia. Esto se agrupa por estadios, 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí viene a ser tal vez el más complicadito, el 3, el más extenso. T1, T3, T4 o T3, pero con N presente. Entonces, T3, dijimos, lesión menos de 2 centímetros, con invasión vascular, o varios, o uno mayor de 2 centímetros, con o sin invasión vascular, pero limitado a un lóbulo. El 4, pues ya es el tamaño, cualquier tamaño, pero que invada, comprometa los vasos venosos, la porta. El N ya puede ser cualquiera. Es enfermedad ya a distancia, ya prácticamente aquí ha salido del sitio primario. Las lesiones de crecimiento nodular, su aspecto macroscópico, ¿cómo es? Es el más frecuente, el 75% de todos los carcinomas. Estos coexisten con pacientes que son portadores de cirrosis. La cirrosis es una enfermedad crónica. Entonces, esta patología, pues, es similar a la cirrosis, el nodular. La cirrosis se palpa el hígado nodular. Es nódulos redondos. Aquí, de la misma manera. Son de diferente tamaño. Pueden estar diseminados en toda la extensión del hígado. Es muy parecido a la hiperplasia nodular del hígado. Estos normalmente son blandos y abultan en la superficie. Tal vez eso es lo que un poquito nos hace sospechar y lo diferencian de manera macroscópica de la hiperplasia nodular del hígado. En este tipo de aspecto macroscópico, pues va a haber necrosis y hemorragia, pero su característica de esto es un poquito tiende al marrón. El masivo, el más frecuente, no se asocia a pacientes cirróticos. Se ve en pacientes jóvenes, una masa grande, un tumor grande, bien circunscrito. O puede haber satélites. Este es el que se asocia a ruptura y hemorragia con mayor frecuencia. De la misma manera, su crecimiento, pues, abulta. Aquí también, como en nosotros, se ve zonas de necrosis y hemorragia. Y por último, pues, el de células, el tipo difuso. Entonces, aquí tiene la característica, o ¿qué le caracteriza? Los nódulos pequeños. Y pueden ser uno o pueden ser varios. Pero es diferente de los nódulos cirróticos. A veces es un poquito difícil explicar esto, jóvenes, porque lo que se explica
no es posible como lo que uno ve y lo que siente al tocar. Entonces es una sensación un poco diferente. Cuando uno habla de cirugía de hígado, pues como que a veces en muchos lugares yo he visto de que se fruncen los esfínteres, porque naturalmente es una cirugía de los más delicados, pero esto del hígado cirrótico, pues es más fibrótico que nodular en etapa terminal, en etapa muy avanzada. Y estamos viendo que el hígado cirrótico es el que se asocia a un tipo de neoplasia del hígado, el hepatocarcinoma, es el factor de riesgo. Pero el tipo de crecimiento, el difuso o el nodular, unos se asocian, otros no. Pero ¿qué es la cirrosis? ¿Será que la cirrosis es el factor único que genera por sí solito la génesis del cáncer? ¿O es que los factores oncogénicos también contribuyen? ¿Dónde quedan eso? Porque puede haber un paciente que no tiene cirrosis y tiene un hepatocarcinoma. Entonces, hay que tomar en cuenta esas situaciones. A ver, en el microscopio, estas lesiones pueden ser bien diferenciadas, la célula, moderadamente diferenciadas o indiferenciadas, o el fibro laminar o lamelar. Son pacientes jóvenes que no secreta alfa-fetoproteína. No es causado por la hepatitis B o C. Tampoco hay cirrosis en este tipo de lesión. Entonces, probablemente por la histología tienen mejor pronóstico, pero por el grado de diferenciación y por la edad, el pronóstico va a ser pobre. Es un poco difícil decirte que esta lesión tiene mejor pronóstico que otro. ¿Por qué? Porque esta variedad se presenta en personas jóvenes. Y en personas jóvenes el tipo celular o de la lesión va a ser indiferenciado. Y al ser indiferenciado es una lesión agresiva. Al ser una lesión agresiva, pues va a tener sobreexpresión de los oncogenes. Entonces, los oncogenes, el factor de crecimiento epidermal se va a sobreexpresar. El NRAS se va a sobreexpresar. El CMYC se va a sobreexpresar. El P53 se va a sobreexpresar. Entonces, todo esto habla de mal pronóstico, de que no vas a dar freno a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene sobreexpresión de esto y que te dice la lesión es muy agresiva. Y es una lesión histológicamente con un factor pronóstico pobre, indiferenciado, y edad. Naturalmente va a depender de la etapa, ¿no? También de eso, ¿no? Entonces, se han encontrado o se han identificado asociaciones de los factores de riesgo mayores y menores para el desarrollo de un hepatocarcinoma. Entonces, esto vale la pena volver a reiterar y volver a mencionar. Entonces, crónica. Las infecciones por la hepatitis C también es crónica. La exposición a aflatoxinas y la cirrosis. Estos son los factores de riesgo más importantes, jóvenes, para el hepatocarcinoma. La infección por el virus de la hepatitis B, en todo lado hay. La infección de la hepatitis C de la misma manera. La exposición a aflatoxinas, ese hongo de los cereales, del maní, de los cacahuates, de la nuez, todo eso, que hay bastante en los lugares tropicales o subtropicales. Puede ser la explicación por la cual en el África se presente la incidencia de 60 por 100.000 habitantes, lo que en otras partes del mundo es 1 o 2. La cirrosis hay en el primer mundo,
Hay en el tercer mundo, hay en el África, pero estos son los factores mayores. Entre los menores tenemos el consumo de esteroides, los anticonceptivos, el tabaquismo. Bueno, al tabaquismo, al pobre cigarro, la nicotina se lo asocia con todos los tipos de cánceres. La hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, es la acumulación de cobre en el cuerpo. Las deficiencias de alfa, enfermedades que tal vez ni siquiera conocemos, pero son factores de riesgo menores. Para el virus de la hepatitis B, es la responsable del 80% de los cánceres hepáticos. Pero sobre todo en los africanos negros, porque también allá hay hepatitis B. Y esta hepatitis B es una patología crónica, que la persona lo adquiere en la niñez y en la edad adulta va a tener el hepatocarcinoma. Entonces, la infección de la hepatitis B a una edad temprana es igual a un riesgo mayor de tener cáncer hepatocelular en la edad adulta. No es que hoy te has infectado y mañana pasado vas a tener esto. No, son años que han transcurrido de la infección que has adquirido la hepatitis B, para que después de muchos años aparezca el hepatocarcinoma. Entonces, la mitad de estos mueren a consecuencia del hepatocarcinoma. Yo creo que más que la cirrosis, pues es el hepatocarcinoma, porque la cirrosis, bien o mal, puede ser sobrellevarse, pero el hepatocarcinoma es una enfermedad caquetizante, es una enfermedad que consume al organismo y eso se lo lleva. El virus de la hepatitis C, esto es un poquito raro, tal vez alguien me puede decir, aquí en Bolivia no hay hepatitis C. Les quiero decir que en el mundo hay 5 tipos de hepatitis, A, B, C, D, E. Entonces, a partir de la C son los más malditos. Su potencial carcinogénico es similar al de la hepatitis B. Se puede asociar con cirrosis o hepatitis crónica. Es un carcinogenético indirecto por la reacción necroinflamatoria que produce en el hepatocito. Entonces, el virus de la hepatitis C es algo especial para tomarlo en cuenta. Entonces, este bendito hongo es otro de los factores mayores más importantes para producir el cáncer o coadyuvar en el riesgo del cáncer hepatocarcinoma en los lugares tropicales y subtropicales. Entonces, aquí entra este hongo en los cereales, el maní, las avellanas. Entonces, esas cositas sequitas que nos gusta comer. Entonces, también se ha visto que participa el gen P53. Todo esto altera y va a favorecer el desarrollo del hepatocarcinoma. La cirrosis generalmente es macronodular. Puede ser secundaria a hepatitis o puede ser secundario al abuso de alcohol. Ambos son crónicos. La cirrosis puede también deberse a una infección de la hepatitis C. El sexo masculino es el más afectado. Tal vez en nuestro medio, en otros lugares es similar, jóvenes, hombre y mujer. Esto va a depender del tiempo en el cual
conlleva o convive con la cirrosis la persona. Aquí hay una parte que es muy, muy importante. No se sabe con certeza si el hepatocarcinoma es una consecuencia inevitable de la cirrosis o simplemente la cirrosis pues es un factor inocuo que no tiene nada que ver. Pero en todos los pacientes con cáncer hepatocelular se tiene el antecedente de que tenía cirrosis o tenía hepatitis. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Ya tenemos el diagnóstico, el patólogo nos ha hecho el diagnóstico. Por biopsia por punción, por biopsia a cielo abierto, y nos dice es un hepatocarcinoma. Bien diferenciado, y todo. ¿Cuál es el tratamiento, las alternativas de tratamiento que podemos nosotros tener en cuenta para el paciente? Para el tratamiento, pues, la lesión debe estar primeramente accesible. No compromiso, importante. Vía biliar. Los vasos. Y lo más importante, no tener enfermedad a distancia. Si la enfermedad ya ha salido de la cápsula, hay que buscar otras alternativas, jóvenes. Ya no es la cirugía. Y también la otra cuestión que hay que ver, cómo está el resto del hígado. Porque el pronóstico, miren, con cirrosis, la sobrevida de 0 a 8% a 5 años. Sin cirrosis, 34%. Entonces, aquí hay que ver macroscópicamente el hígado, el resto del hígado. Hay que valorar laboratorialmente la funcionalidad del hígado para decidir un tratamiento. Entonces, el tratamiento depende de la magnitud de la enfermedad. En otras palabras, de la etapa clínica que tenga la enfermedad o el paciente. Y aquí hay que tomar en cuenta la presencia o ausencia de esta patología que hace temblar mucho, la cirrosis. Y la otra cosa, lo que les dije, el grado de disfunción hepática, o sea, la reserva de funcionalidad del resto del hígado, cómo está. Entonces, en base a todo esto, nosotros podemos plantear algún tratamiento, ya sea quirúrgico, o puede ser simplemente la embolización o la quimioterapia. El trasplante de hígado, jóvenes, es una alternativa, pero eso dudo mucho que tal vez aquí vamos a poder hacer en 100 años. Necesitamos muchas cosas. Para esto hay que tener una lesión confinada al parénquima del hígado, una lesión pequeña. Y que no tengamos metástasis en otros sitios. Aunque tengas hígado cirrótico, bueno, el trasplante lo va a reemplazar. Pero antes del trasplante hay otra alternativa todavía. La radiación externa, jóvenes, no tiene aceptación, no tiene lugar para el hepatocarcinoma. Aunque nos digan, aquí en este centro hacen este tratamiento, la respuesta es 0 a 0.5%. Entonces, es 0. Por eso no lo hemos tomado en cuenta aquí, porque no responde a la radiación. Pero hay en la actualidad, hay otro tratamiento que hay que considerarlo. Tal vez
Ustedes van a escuchar y van a ver y tal vez van a practicar la radiofrecuencia. La radiofrecuencia está creciendo en otros lugares de manera silenciosa, pero con resultados alentadores, que está dando, si no la curación, por lo menos está brindando una mejor calidad de vida al paciente que tiene esto. ¿Qué quiere decir eso? El paciente tiene la enfermedad, se va a morir, pero va a vivir hasta el día de su muerte con buena calidad de vida. ¿Qué quiere decir eso? Comiendo, haciendo sus necesidades y disfrutando y no teniendo dolor. Eso es calidad de vida. La radiofrecuencia ofrece eso y mucho más, jóvenes, en lesiones que eran inoperables, en lesiones que eran irresecables, como tratamiento paliativo o, en muchos casos, como tratamiento curativo. ¿Y cómo es eso? Simplemente se inyectan unas agujas en el mismo tumor y se hace la descarga a través de una máquina. Es muy similar a la braquiterapia, pero la braquiterapia pues te dejan una bujía ahí y descargan a la cavidad. En esto se utiliza agujas y esas agujas tienen un protector y la punta es donde descarga la energía. Y esto va destrozando, va quemando el interior del tumor. No causa sangrado, no causa complicaciones y sí produce necrosis de gran parte del tumor. Depende dónde le has colocado. Y si está colocado al medio, pues posibilidades de tener respuesta total es alto. Pero es algo que todavía no tenemos aquí, pero en otros lugares se está haciendo y se está impulsando porque los resultados son muy, muy alentadores. En el tratamiento del cáncer del hepatocarcinoma, la mejor alternativa de tratamiento es la quirúrgica, si es que se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? La resección quirúrgica, ya sea de 1 o 2 segmentos o 3 segmentos en uno, o hacer una hepatectomía, derecha o izquierda. Entonces, viendo la funcionalidad del resto del hígado que va a quedar, porque si es un hígado que es insuficiente, bueno, el paciente va a tener dificultades porque va a ser una encefalopatía hepática y el paciente va a morir. Pero no por complicación de la cirugía, sino que por complicación de la cirrosis, que es portador, o el paciente ha tenido una hepatitis. ¿Quién no ha tenido hepatitis? A largo plazo, 20, 30 años, ese hígado es cirrótico. Entonces, cuando ha aparecido el SIDA, por ejemplo, el impacto social era tan grande, era escaparse, era espanto, porque se va a morir, te va a contagiar. Entonces, una hepatitis. En un tiempo, ¿por qué se ha hecho la vacuna? Porque ha habido epidemias. Entonces, mucha gente se ha contagiado de hepatitis, sobre todo con el uso de jeringas, de agujas, por cualquier motivo. Estas agujas contaminadas son los que han contribuido como primer factor para el desarrollo de la hepatitis B. La hepatitis B, ¿qué es lo que causa? Causa fibrosis en el hígado, nodulación, limita la funcionalidad o anula, va a producir varices esofágicas, sangrado, y el paciente va a morirse. Pero se va a morir en más tiempo. Pero con el SIDA el impacto lucha para escaparse. ¿Cuál era mejor? El SIDA es en poco tiempo, la hepatitis en mucho tiempo. El sufrimiento es mayor. Pero por la cuestión social, por el momento que estaba pasando, pues el otro causaba mucho estrago. Entonces, la cirugía en el hepatocarcinoma es la mejor opción siempre y cuando se permita o las condiciones del paciente lo permitan. La función hepática y la etapa y su estado general del paciente. Entonces, con esto, si eso es permisible y es resecable, pues la mejor alternativa es hacerlo, porque el hepatocarcinoma no tiene mucha sobrevida, jóvenes.
un máximo de 3 a 6 meses en las mejores condiciones. Pero si quieres cambiar esto, lo más pronto la cirugía. En el tiempo actual ya hay alternativas que nos ayudan a hacer un procedimiento con un mínimo de sangrado. El uso del armónico. Entonces tienes la pinza del armónico, tienes el ensil para coagular y para quemar, para hacer hemostasia y cortar el hígado sin mucho sangrado. Otra de las cosas que se usaba es la inyección de alcohol, pero esto realmente es con el afán de necrosar la zona del tumor. La quimio, la embolización, por ejemplo, con lipidol, es yodo, que va a embolizar el vaso. Si el tumor está localizado en el lóbulo derecho, pues seguramente va a entrar por la vena porta del lado derecho, lo más cerca posible al tumor. Y va a descargar eso. Eso pues va a evitar el flujo sanguíneo y por ende va a morir el segmento que está obstaculizado, su vaso. Va a disminuir de tamaño y tal vez va a permitir operarlo porque va a disminuir dramáticamente. Este mismo procedimiento a veces se canula un vaso, se hace una quimioterapia, pero directamente al segmento. Dicen que el efecto es mejor. La verdad es que no he visto mucha respuesta de esto. Creo que a usar esto y el otro, pues mejor es la cirugía y el uso de la radiofrecuencia. La resección quirúrgica. Puede haber intención curativa o puede ser paliativa. Esto va a depender del cirujano. Va a depender de la localización de la enfermedad. Y también va a depender de la funcionalidad del hígado que va a quedar. ¿Puede haber recurrencias? Sí puede haber. Pero si es que hay recurrencia, pues eso es sencillamente para decir adiós al paciente. La embolización o quimioembolización se utiliza este lipiodol, que es yodo, o algún agente antineoplásico. Va a reducir el tamaño del tumor porque nos va a obstaculizar el flujo sanguíneo. Puede ser operable. Va a reducir la carga tumoral antes de la cirugía. O se puede hacer esto de manera paliativa, cuando ya no tiene indicación de cirugía, para evitar que siga creciendo. Se hace lo mismo. Esto ofrece un poquito de mejor sobrevida, pero lo que más importa es la calidad de vida. El trasplante está lejos todavía para hacer, pero tenemos que mencionarlo porque dicen los libros. Sí es una alternativa. Quitar todo el hígado enfermo, aunque sea cirrótico y con cáncer, bueno, y poner otro hígado es maravilloso. Pero para eso necesitamos otra tecnología, necesitamos un adiestramiento más diferente a lo que hace el cirujano. No es mucho, pero necesita aprender a manejar la fisiología para poder estudiar y para poder sobrellevar las complicaciones sobre todo. La quimioterapia es meramente paliativa, jóvenes, al igual que la radiación. Muy pobre esto, tal vez más que la radiación, sí, pero todavía es pobre. La respuesta, 20%. Entonces, es un poquito traumático el querer hacer
y el no tener respuesta. Pero la quimioterapia viene a ser de esa manera. El pronóstico, pues, es malo a corto plazo. Si es que esto está acompañado de cirrosis, es todavía mucho más malo. De por sí, el hepatocarcinoma es una histología muy maldita. Lesiones pequeñas de 1 centímetro, ya ha habido metástasis. La biología de las metástasis, ¿por qué vía van el hepatocarcinoma? Las lesiones del hígado, por vía sanguínea, por vía linfática, o por continuidad de un lóbulo al otro lóbulo. Pero la más brava es por vía hematógena, jóvenes. Lesiones pequeñas en el hígado, 1 centímetro, 2 centímetros, tenemos ya metástasis en cuero cabelludo. Un cuero cabelludo aparentemente un granito, un mochito, que crece, le rasca, sangra y no para, y sigue creciendo. Haces biopsia, metástasis de hepatocarcinoma. Una lesión que en el hígado es pequeña. Es tan agresivo que el paciente no sobrevive más de 3 meses. Pero si tomamos en cuenta cómo podemos esto minimizar, aquí se impone la educación. La cirrosis es un problema de salud pública de los estados. Las hepatitis de la misma manera. Tal vez aquí no se vacuna con la frecuencia como en otros lados. Entonces, las campañas de vacunación contra las hepatitis jóvenes es muy importante. Las campañas de educación para evitar la cirrosis. ¿Cuál de las cirrosis vas a evitar? Tal vez la alcohólica. Pero la cirrosis no solamente es por eso. Una ictericia obstructiva de mucho tiempo te va a llevar a una cirrosis biliar. Entonces, hay muchas cosas en las cuales hay que trabajar. Ahora, ¿será la cirrosis? ¿Será las hepatitis? ¿Serán los hongos los que promueven? Y entonces, si fueran estos, ¿por qué estos oncogenes que sobreexpresan en el laboratorio están presentes? Entonces, ¿será uno o será la sumatoria de todos estos los que va a llevar? Hay pacientes que son serruchitos y que se mueren serruchitos, pero que no han hecho hepatocarcinoma. Entonces hay mucho todavía por aprender, jóvenes, pero mientras tanto, esta es una enfermedad que no tiene freno, que no tiene pare. Pero tenemos que repasarlo, tenemos que nombrarlos. Ahora, jóvenes, yo quiero enfáticamente y hoy decirles muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por haberme dedicado a escuchar esta semana o más de la semana los temas que nos han asignado. Entonces, yo, de mi parte, muy contento y muy agradecido de haberme dirigido a ustedes. Si es que tienen alguna pregunta que hacerme, con mucho gusto estoy para escucharles antes de despedirme. Les he hecho pasar un poquito más del tiempo que se nos han asignado. Pero a veces es bueno sacrificarse. ¿Por qué? Porque también del sacrificio que uno dedica puede tener el beneficio. Entonces, han sido varios temas, pero hemos tratado de explicar, de hacerlo lo más sencillito posible
para que ustedes puedan entender. No he querido entrar en este detalle de la cirugía. ¿Por qué? Para mí es más que suficiente que ustedes tengan que saber que hay cirugías que se puede hacer, por ejemplo, segmentectomía, bisegmentectomía o trisegmentectomía o hepatectomía derecha e izquierda. Ese es el tratamiento quirúrgico. El que lo hagan o los detalles que se tenga que hacer ya cuando les toque las personas que van a hacer cirugía, pues ya estudiarán en la residencia esos detalles. Pero mientras tanto, las cosas que he hablado, tal vez ustedes me pueden decir, ¿para qué este doctor nos habla tanto de estas chingaderas, que cirrosis, que hepatitis? Esos son los factores, jóvenes, de riesgo, y así se estudia los cánceres. No solamente de esto, ponle el cáncer de mama, factores de riesgo, carajo. Ponle el cáncer de cuello uterino, factores de riesgo. Y en base a eso se hace la etapa, y en base a eso se hace el tratamiento. La etapa te dice cuál es el tratamiento mejor. Entonces, no es por molestarles que esto he sido reiterativo aquí, pero en la manera de ser reiterativo, yo sé que también la comprensión entra. Porque si te menciona factores de riesgo así como abuelo de pájaro primero y después te relaciono con esto más minuciosamente, bueno, has entendido que hay factores de riesgo y cuáles son: la cirrosis, la hepatitis B, la hepatitis C y el consumo de hongos, las aflatoxinas. Entonces, te queda. Esas partes son lo que en la facultad debemos aprender, jóvenes. Los tratamientos o los detalles del tratamiento ya es otra parte de la enseñanza, que seguramente en una etapa más adelante los que van a seguir de acuerdo a sus especialidades pues lo van a tener. Pero de todas maneras yo muy agradecido por su tiempo y estoy presto y llano para escucharle las preguntas si es que hay preguntas.